Gloria a Dios, hoy tenemos preguntas y respuestas. Amén. Espero que en esta semana hayan leído parte de la palabra del Señor, que hayan escuchado en el mundo cosas, que tengan preguntas, inquietudes, que podamos nosotros hoy, con la gracia del Señor, con el favor del Espíritu de Dios, que nos dé dirección y sabiduría, poder aclarar cualquier duda en el nombre de Jesús. Abrimos la sesión. Primera pregunta. Hermana Olga. Pastor, ¿qué es lo que es el yelmo? ¿Qué es lo que es el qué? El yelmo. El yelmo. ¿El yelmo de salvación? Sí. Ok, el yelmo es un gorro. Es un sombrero que usaban los romanos cuando iban a la guerra. Lo que hoy le llamamos el casco. El casco hoy de los soldados. Eso es un yelmo. Yelmo para proteger. Ahora, cuando habla del yelmo de la salvación, está hablando que cubras tu mente con la salvación, con ese gorro, que te proteja la mente. Porque cuando tu mente no está protegida con la salvación, eres incrédulo. Y cuando no tienes la salvación en tu mente, estás débil en el principio divino más importante, que es la salvación. Amén. ¿Contestada? Contestada. Segunda pregunta. ¿Quién la tiene? Esa bulla me acuerdo. ¿Eso no se puede pagar? Eso ya lo pagué ya, son nosotros. ¿Nosotros? ¿Siguen haciendo eso? Hay que bajarlo un poquito acá. Wow. No, pero ahí dice que no se puede tocar ahí. No lo toquemos. Dejemos. Poco. Segunda pregunta. ¿No puedo consultar yo la otra pregunta? ¿Hacerla o contestarla? Preguntarle. Sí. Yo no sabía hasta ahora, hasta el día miércoles, que uno perdía la salvación. Ojo. Ok. ¿Por qué, hermano? No sé, yo pensé que uno... ¿Salvo siempre salvo? Sí, que iba a estar salvo, aunque uno hiciera lo que quisiera. ¿O sí? Pedía perdón y ya. Oh, Jesus. Eso pensaba yo. Ok. Oye, Por favor, Tere, no hables ahí que tú sales aquí. Ujú. Ok, dice la hermana que ya no sabía. Hebreos 6, 4, 6. ¿Qué dice, hermano? Ah, no, me ya tenía inglés. No, Hebreos 6, 4, 6, Español, please. Juan 10, 28, Mateo 7, 21 al 23. No, así no sirve, así no sirve, así no No, sirve. eso no se puede leer para Pero él. no lo digas así porque si no vale. Tienen que leerlo para que se entienda. Leer el Hebreos 6, 4, 6 está bueno. ¿En cuál? ¿Hebreo? Ya. Voy a leer primera de... oye, tengo la primera ahí. Apocalipsis 3, verso 5. Dice el Señor: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré del libro de la vida. El que está escrito en el libro de la vida tiene salvación. Voy a leer ese que el hermano dijo antes de leer ese. Antes de un momentico. Ese está bueno. Hebreo. 6, versículo 4 al 6. Ah, sí. Ya sé dónde estás. Dice el Señor: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron iluminados, llegó a ellos la luz del Señor, la verdad, llegó la palabra de Dios, y gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, del nuevo siglo, de la nueva tierra, gustaron, es decir, participamos. Nosotros estamos gustando de esa nueva esperanza, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Se nos está dando el sabor de eso.
a través del conocimiento. Y recayeron, es decir, esto está aquí. Para esto recaer, tenía que estar aquí. Al caer aquí, recayó de aquí. Si no está aquí, no recae de aquí. Por eso dice que recayeron. ¿De dónde recayeron? De haber participado de la presencia, de la participación del Espíritu Santo. Participaron de la iluminación de Dios. Participaron de las cosas celestiales. Participaron de las cosas que vienen en el siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Quiere decir, cayó, renovado es vuelto atrás al lugar de donde estaba. Volver otra vez aquí. Dice, es imposible. Se quedan allá abajo. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Quiere decir, esta persona primero estaba aquí, llegó aquí por un sacrificio, el sacrificio de Jesús, lo trajo aquí. Si te sales de este sacrificio, recaes. No podemos otra vez sacrificar a Jesús para levantarte de nuevo y volverte a poner aquí. No es posible. Un solo sacrificio, una sola vez por el pecado. Si recaes, si pierdes esa bendición, no la vas a volver a alcanzar nunca. Por eso dice, es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque no se puede sacrificar a Jesús dos veces por el pecado, una sola vez. ¿Están entendiendo? Por eso la salvación se pierde. Aquí está bien claro. Hay muchas personas por ahí hablando cosas insensatas diciendo que eso es imposible. No, no es imposible. Aquí está bien claro. Lo que no entienden son ciertas partes de la Biblia que no tienen nada que ver con eso, que tienen que ver con otras partes y la confunden con la salvación. Dice, bueno, hasta ahí dice que el que quiere crucificar nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, si quisieran hacer eso, que no se puede, crucificando al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, es imposible, no se puede salvar, perder y salvar. ¿Me entiendes? Si pierdes la salvación, te borraron del libro de la vida y más nunca te van a inscribir ahí. Esa persona es reo eterno de muerte. Ya usted lo sabía, lo habíamos hablado el miércoles, pero bueno, rectificamos eso. Nueva pregunta. ¿O alguna pregunta sobre la pregunta? Amén. No, yo lo que iba a decirle es que le estoy escribiendo esa respuesta para dársela a mi nuera. Porque ella jura y discutió conmigo que ya ella fue salva y que la salvación no se pierde. Sí. Ella está yendo a una iglesia que la tienen confundida. Una iglesia, esa iglesia es bien peligrosa, altamente peligrosa. Y voy a tomar el caso de, aquí tengo un hermano que tiene aceite, pues lo voy a poner de esta manera. Él vende aceite con el sello de kosher, de que es un aceite conforme a las medidas judías. Y es un aceite extra virgen. Él nos está trayendo a nosotros ese aceite y nos lo está vendiendo. Creemos en Él. Confiamos en Él. Pero ¿qué le parece si el hermano nos está metiendo dentro de ese aceite sin que lo diga, ni lo ponga, ni lo mencione? Un poco de aceite de girasol dentro. Es un engaño, ¿no es cierto? Una mentira, una falsedad. Cuando nosotros pensemos que vamos a recibir la bendición del aceite conforme a lo establecido por la química del aceite, nunca lo vamos a poder recibir. Pero siempre lo vamos a seguir tomando pensando que ese aceite tiene los componentes que supuestamente él dice. Al final, ese aceite no nos va a dar lo que esperamos de él.
no lo comemos, comemos con pan, con aceite, con el ajo, con la salecita, lo echamos en la ensalada, todo parece, pero al final no tenemos las bendiciones del verdadero aceite. Las iglesias falsas tienen este problema, tienen la palabra envuelta en mentira, por lo tanto, esa persona le va a acontecer lo que dijo Jesús. Cuando un ciego sigue a otro ciego, los dos ciegos caen en el mismo hueco. Porque el segundo ciego no ve el hueco. Caen en el mismo hueco. Y eso es lo que pasa cuando la palabra es adulterada. Por cuanto no es perfecta. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, oye, cuídate de la doctrina que tú enseñas. Porque con esa doctrina tú te vas a salvar a ti y vas a salvar a aquellos que tú estás llevando al reino de Dios. Porque si tú te pierdes, ellos se van a perder también. Porque tú estás enseñando falsedad. Tú vas a hacer falsedad. El resultado del aceite es una falsedad. El resultado de una palabra falsa es una falsedad. El resultado de un aceite puro es la bendición de ese aceite. El resultado de una palabra pura es la bendición de esa palabra. ¿Estamos entendiendo? Eso es falso. Está más claro que el agua cristalina en la palabra. La salvación se pierde porque Dios no es ministro de pecado. Dios no acepta el pecado. Y Dios no vino a salvarnos para que vivamos en pecado. Está bien claro en el capítulo 6 de Romanos. Por cuanto vivimos bajo la gracia, ¿vamos a seguir pecando? Dice, no. Y el capítulo 8 de Romanos dice que el que vive para la carne, de la carne va a recibir ¿qué? Muerte. De la carne va a recibir muerte. ¿Y a qué se está refiriendo? A todo aquello que Dios dice, no hagas. No te involucres en el mundo. No pienses que la corriente del mundo te va a llevar al cielo. Por eso dice también la palabra del Señor en Colosenses 3, que si tú has nacido con Cristo, si tú estás en Cristo de verdad, pon tu mirada arriba, donde Cristo está sentado, y apártate del mundo, dice Romanos 12, 1, 2 y 3. Dice, no siga la corriente del mundo, porque esa corriente es falsa y esa corriente te lleva a los brazos de Satanás. Entonces la gente quiere estar con Cristo y vivir en el mundo. No puede ser. Está claro. Primera de Corintios dijo también que no puedes participar de dos mesas. No puedes participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y la gente piensa que la mesa de los demonios nada más que es ir a un sacrificio. No, es todo lo que ellos ofrecen. Y todo lo ofrecen a través del mundo. Entonces hay que entender hacia dónde quiero ir. La mayoría de nosotros somos inmigrantes. Definimos un día, luchamos un día, determinamos un día, dejar las cosas que teníamos para extendernos a una nueva vida. Bueno, Pablo lo dijo Filipenses 3. Dejando todo atrás y extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo a la meta, quitando todo lo mío, echando fuera todo lo que yo era. Yo no quiero mi pasado, yo no amo mi pasado, yo no quiero lo que yo era. Yo me extiendo hacia Cristo, hacia la meta. Y el cristiano que no mira hacia ahí es visco, ciego, mudo, sordo, cojo. Está muerto. Va a morir. Si no cambia su vida, antes que lo borren del libro de la vida, va a morir. Entonces, hemos de tener cuidado con eso, hermano. Dios es santo. Exige santidad en nosotros. Yo miro esto y creo que se lo he dicho otras veces. Yo miro cómo voy a vivir en el cielo. Entonces, debo de pensar en cómo empezar a vivir en la tierra como debo vivir en el cielo. Allí hay santidad, allí hay justicia, allí hay verdad. Entonces nosotros debemos de buscar esa forma de vida, porque es la que Dios nos exige. Amén.
Dígale a esa varona que si quiere que se encuentre conmigo, un día que venga aquí, dígale, vamos a hablar con el pastor sobre esa doctrina porque es peligrosa. Eso es altamente peligroso. Imagínense, yo creer que tengo un aceite verdadero y lo que tengo un falso. Está perdida. Yo creer que tengo la vida eterna y lo que me están es vendiendo la muerte. Hermano, eso es terrible. Eso es terrible. Tercera pregunta. Si no hay más sobre eso. ¿No hay pregunta? ¿No hay incógnita? Diga, hermano. ¿A dónde está Patmos? ¿Eh? ¿A dónde está Patmos? ¿Dónde está la isla de Pasmo? Es una isla. Geográficamente. Sí. Es en la zona de Italia. Le pertenecía a Italia en aquel momento. Who died there? Italia en Europa. What's his name again? Juan se murió ahí? O no, No. no. La historia dice que a Juan lo metieron en una olla de aceite y lo quemaron. Exactamente no, él fue desterrado ahí, pero él no murió en esa área, según la historia. La Biblia no considera eso, no lo dice. Pero la historia dice que el apóstol Juan lo cocinaron en una olla de aceite vivo. Did they eat him? Por nuestros pecados. Por el pecado del mundo. No murió por el pecado del mundo. Did they eat him? Fue Jesús quien murió, pero el pecado de los hombres lo mataron allí. Por nuestro Señor Jesucristo. Pregunté que si se lo comieron. No sabemos. Esa parte la historia no habla de eso. Okay. Solo sé que dicen que en alguna parte lo cocinaron, lo metieron en aceite. Tengo otra pregunta. Sí. ¿Qué son los arcángeles? ¿Qué son los arcángeles? ¿Y qué son su nombre y todo eso? ¿Y qué hagan? ¿Cómo sirven a Dios? Ok. ¿Qué son los arcángeles? Dice el hermano. La Biblia no nos da una definición clara de todos los ángeles que Dios creó, ni posiblemente tampoco todos los títulos de ellos. Solamente nos da el nombre de dos, Miguel y Gabriel y Satanás. El Lucifer se llamaba. La palabra dice que hay principados, potestades, gobernadores y hay huestes en el campo satánico. Hay ese orden. Ok. Miguel se conoce como un arcángel que tiene que ver con el ejército de ángeles que Dios puso al frente del pueblo de Israel para proteger a Israel. Y peleaba por el pueblo de Israel. Esa era la función que se ve en el Antiguo Testamento de Miguel. Gabriel lo vemos como un mensajero de Dios que venía a los hombres y le daba información. Era un ángel más bien que venía a hablar con hombres y le daba información. Pero también se ve que es un ángel de un rango alto. Nosotros en la tierra nos damos cuenta que tenemos ejércitos con diferentes rangos. En el cielo también es igual. Por eso estamos viendo diferentes posiciones en el mundo satánico de acuerdo a la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 12, dice el Señor allí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es rangos satánicos. Por lo tanto, puesto que Satanás no puede hacer más que imitar,
en el cielo, la parte de nuestro Señor también tiene rangos. ¿Entiendes? En Ezequiel podemos ver unos ángeles, en Apocalipsis podemos ver unos espíritus, unos seres que tienen ojos, que tienen alas, que están llenos de ojos. Exactamente la palabra no dice exactamente qué ser es ese. Habla de seres angélicos. Ahora, ¿cuál es la función de los ángeles? Mira, por ejemplo, también en Apocalipsis, capítulo 19, en el capítulo 19, versículo 10. No. Aquí hay un ángel que trae una información que le da la revelación, pero quería, cuando Satanás es encadenado, en el capítulo 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí hay un ángel que ató a Satanás con cadenas y lo tira a un abismo. En el capítulo 12, en el verso 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Aquí estamos viendo a un general, Miguel y sus ángeles. Es decir, que él manda a los ángeles que tiene bajo su autoridad. Y Satanás tiene otros ángeles bajo su autoridad. Y dice que estaban luchando Miguel y sus ángeles, Satanás y sus ángeles. Y que Miguel lo lanzó a la tierra. Venció allí y lo lanzó. Y luchaba el dragón y sus ángeles, y luchaba Miguel y sus ángeles. Entonces estamos viendo aquí que una de las funciones de los ángeles es pelear contra los ángeles de Satanás y contra el imperio satánico. ¿Entiendes? En el capítulo de Daniel, creo que es en el verso, déjame ver cuál es el capítulo de Daniel, capítulo 10 o 7. En el capítulo 7, no, 7 no. Capítulo 10. Voy a empezar en el 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Vino a él un ángel, y él cayó frente a él. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, aquí estamos viendo respuestas traídas por un ángel a una petición que hizo un hombre. ¿Lo vemos? A causa de tus palabras yo he venido. Y dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, no es el único, uno de los principales, no es el único. Pero Miguel dice: uno de los principales príncipes vino para ayudarme. Y aquí, él quedó allí con ellos, con el rey de Persia. Ok, aquí estamos viendo que Miguel es uno de los príncipes, no es el único. Hay otros que también tienen autoridad, son generales, vamos a llamarle, son principados, tienen miles, no sé cuántos ángeles bajo su poder, por medio de los cuales
Dios lo usa para pelear. Y en este caso está hablando del rey de Persia. No es el rey humano de Persia, sino es el rey espiritual que todavía Persia no estaba como gobierno mundial. Se estaba preparando para tomar el gobierno mundial. Todavía estaba Babilonia. Y ahora Persia estaba surgiendo. Y dice que cuando Persia terminara, tenía que ir contra el rey de Grecia, que fue el tercer reino después de Persia, vino ese reino. Y es una guerra espiritual donde Dios con los ángeles y con generales y su organización pelea contra esos ángeles demonios, contra esos demonios, para que el mundo no pueda ser destruido, hermano, para que ellos no hagan lo que ellos quieren, porque Dios se opone por medio de sus ángeles. Dios los usa para eso. Entonces aquí estamos viendo en el caso de lo que es las naciones, el mundo. Ahora en Hebreo capítulo 1, está bueno ese sonido, así, bum, 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 bum. Me tiene loco. Se lo voy a decir al hermano porque no acabe conmigo eso. Dice el versículo 1, capítulo 1, verso 14. Primeramente, antes de eso, capítulo 4, verso 4, que tengo yo en la lengua hoy, Señor. Dice, hecho tan superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hablando de Jesús, dijo que fue hecho más excelente que los ángeles, porque Jesús tomó un nombre superior a cualquier otro ángel. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Jesús es el Hijo de Dios. A ningún ángel Dios llama jamás hijo, porque no son hijos, son criaturas creadas por Él. Jesús es engendrado. Yo te engendré hoy. Y ya hemos estudiado sobre el engendro. Sabemos lo que es el engendro. ¿De dónde viene el hijo? Del engendro. La creación no viene del engendro. ¿Ok? Y hablando de estos ángeles, en el verso 14 dice... Verso 13 dice, pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora Dios le dice al hijo, siéntate a mi diestra, que yo voy a poner a tus enemigos bajo tus pies. El padre se lo dice al hijo. Entonces le está dando una autoridad a los ángeles para trabajar a favor de lo que el hijo va a recibir, de la herencia del hijo. Y de contra los enemigos del Hijo. Y en el verso 13 dice, 14, no son, refiriéndose a los ángeles, no son todos espíritus ministradores. Quiere decir, que trabajan, que ministran, que están a favor, enviados por Dios para servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación. Y aquí ahora estamos viendo que no solamente ahora es con el pueblo de Israel, sino ahora es a favor de toda persona que va a ser salva en el mundo. Los ángeles son designados para servir a esas personas. ¿De cómo van a servir? Van a traer mensajes a personas específicas, van a protegernos de los espíritus malvados, van a traer información, van a traer Dios va a obrar a través de ellos. Por eso dice que no tenemos lucha contra espíritus, contra carne y sangre, sino contra espíritus. Esa lucha son los ángeles los que interfieren a través de nosotros, o a través de Dios por nosotros. Nuestras oraciones son contestadas por Dios a través de ángeles. Y los ángeles vienen a favor de nosotros. Van a hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Desde protegernos, desde bendecirnos,
de traer información, no sé, el espíritu. Ahora, todo eso está mezclado con el Espíritu Santo, porque los ángeles obedecen a la voz del llamamiento de Dios, de la palabra de Dios. Si tú oras correctamente a Dios, Él te contesta, te puede contestar por medio de un ángel. Trae la bendición a tu vida. Él mueve, vamos a decir, las fichas a favor de nosotros por medio de ángeles. Y los arcángeles, estos ángeles que tienen autoridad, están puestos para controlar, ¿me entiendes?, los ejércitos del Señor, como nosotros en la tierra. Ellos no pueden hacer las cosas porque ellos quieren hacerlas, no. Está ordenado, y cada ley de Dios, cada orden de Dios, pues va de personas, de ángeles en ángeles, hasta que se hace. Por ejemplo, vamos a suponer, Miguel viene y le dice a 50 ángeles: quiero que vayan a Miami, y en la iglesia tal va a haber un ataque satánico, vayan para allá y protéjanme aquello. Va y manda un grupo y rodean aquí, y estamos aquí nosotros, y los demonios vienen aquí a atacarnos y no hay problema, ellos están afuera o aquí y nos protegen. Y si viene alguno aquí, el Señor está aquí. Como dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Puede ser que el Señor mueva la forma de ver cómo salvar un alma, y hay ángeles trabajando, cómo nos ponen a nosotros, nos lleva el Espíritu, los ángeles están con nosotros para ir a un lugar, para conseguir un trabajo. Hermanos, lo que necesitemos en la tierra, a través del reino de Dios, los ángeles se mueven en eso. Y los jefes son los que mandan, los ángeles que están en autoridad. Esa es la función de arcángel. Aparte de eso, está en Ezequiel que vemos que habían ángeles alrededor de Dios cuando Dios se movía. ¿Me entiendes? Es una manifestación del Señor, que el Señor se movía y había ángeles junto con Él. Ahora, hay ángeles en el cielo, apartándonos ya de esa parte, que sabemos que están en lugares, por ejemplo, de adoración, o viven en la parte del cielo, no vienen a la tierra. Me imagino que allí debe de haber millares de ángeles trabajando. Hay ángeles que están haciendo nuestra ciudad, nuestras casas, nuestro vestido. Están trabajando en el cielo de parte de Dios. Están haciendo funciones allá para cuando la iglesia vaya. Nos sirven a nosotros en la tierra y en el cielo. Acuérdense que la parte importante del Señor es la iglesia. Y todos esos ángeles están trabajando a favor de nosotros. Se conoce Satanás, o el ángel Lucifer, que habla a Isaías, que él era un ángel que da a conocer la palabra, que estaba en función de la alabanza al Señor. En el cielo hay alabanza para el Señor. Y él tenía como, vamos a poner, era el director de los ángeles cuando iban a adorar al Señor. Entonces, hay varias funciones. Las mismas funciones que nosotros podemos ver aquí en la tierra, que hacen los ejércitos, que hacen las personas que están en autoridad. ¿Me entiende? En el cielo es algo similar. Más o menos la Biblia nos da un vistazo pequeño de esas cosas. No sé si podré más o menos. Amén. Otra pregunta. ¿Quién tiene más preguntas? Nadie. No more questions. Oye, acuérdense. ¿Le puedo hacer una pregunta media? Usted puede hacer una media y la mitad de otra. Yo un día dije que uno se va a ir al cielo y al infierno. ¿Que uno se va a qué? Que uno se va al cielo y al infierno. Una vez yo dije algo así y me dijeron que no, que yo todavía no me iba ni al cielo ni al infierno. Ok. Que yo me iba a ir a un lugar todavía que estaba durmiendo. Que cuando Dios viniera a jugar a los vivos y a los muertos, ahí yo recién me iba a ir al infierno o al cielo. Ok. Esos son los de Jehová que creen eso. No, y también lo creen medio los católicos también creen eso. Sí, pero eso es purgatorio. Creen en un purgatorio. Ok.
la parte cronológica de la salvación del hombre, cronología, cómo va una cosa detrás de otra. Hay dos caminos. Está el camino al cielo y el camino al infierno. Dice que para arriba se va al cielo y para abajo se va al infierno. Estamos hablando de antes del juicio, antes de que se termine todo esto que vemos y venga el juicio final, cuando todo hombre será puesto delante del Señor. Ok. Está antes de Cristo y está después de Cristo. Los caminos son dos caminos, pero los dos caminos son lo mismo. Solamente que hay variaciones en el camino. Antes de Cristo es una cosa, después de Cristo es otra. Antes de Cristo, y primero hay que entender una parte de nosotros, que nosotros tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Mi cuerpo es tierra, polvo. Mueres aquí, tu cuerpo se queda aquí, muerto, enterrado, dormido, como le quieran llamar. Tu alma es la parte tuya que, como cuando tú mueres no desaparece, eres verdaderamente lo que tú eres, un alma viviente, que fue lo que el Señor hizo. Esa alma es la que le pertenece a Dios o le pertenece a Satanás, según lo que haya hecho en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona muere, el cuerpo se queda. Esa alma va a pasar o a las cárceles satánicas, que son el infierno en el centro de la tierra, donde nuestro Señor Jesucristo dijo que tuvo 3 días y 3 noches. Lucas 17:22 está. O esa alma, antes de Cristo, pasa al mismo centro de la tierra, a un lugar de paz que se llamaba, porque ya no existe, el seno de Abraham. Eso es antes de Cristo. Toda persona que murió antes de Cristo, con salvación, con fe, desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo que bajar al mismo lugar. ¿Entienden? Cuando Jesús muere, Él va 3 días y 3 noches allí, pero el tercer día Él se levanta de entre los muertos. En el capítulo 4 de Efesios dice que Él se llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es lo que estaba cautivo? Todas esas personas salvas que estaban en el seno de Abraham, que era lo que había en el infierno allá abajo, pero que estaba en el lugar donde, cuando leemos la historia que Jesús habla del rico y Lázaro, Lázaro estaba en el lugar de paz, el rico estaba en el lugar del infierno. Jesús, cuando se levanta de los muertos, se lleva la cautividad que estaba allí donde Él fue, y con Él toda alma subió al cielo. En el tercer cielo, allá en el cielo, allá hay un lugar donde ellos todos están allí. Pero los cuerpos de esas personas están todavía enterrados en la tierra, en el mar, donde estén. En la tierra o en el mar tienen que estar, no pueden estar en otro lado. Esos cuerpos están allí. Ahora, cuando Él ya sube al cielo y se lleva la cautividad, ya no hay lugar para ningún salvo en el infierno. Ya Satanás ahora es dueño de todo aquello, porque ya Dios no tiene necesidad de ese lugar que Él tenía allí para proteger a sus santos. Dice la palabra de Dios, dice Filipenses, Pablo dice que es mejor morir y estar en la presencia de Dios. Cuando una persona muere con salvación, voy con salvación, aquí en la tierra, desde el día que Jesús se levantó de entre los muertos, en adelante, perdón de pecado por la sangre poderosa de Cristo, perdón de pecado, esa persona muere, su cuerpo queda en la tierra o en el mar, donde haya sido puesto. Su alma sube al cielo,
directamente. Los ángeles lo recogen y esa persona va al cielo, a un lugar en el cielo. Ahora voy a decirle algo. Le dije que nosotros somos cuerpo, espíritu, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu le pertenece a Dios. Es sustancia divina. Es el soplo que Dios puso en Adán y que se mantiene corriendo por todo hombre que nazca en la tierra. Eclesiastés dice que cuando el hombre muere, el espíritu va a Dios. Y voy a echar un poquito para atrás para entender esto. Cuando la persona muere con salvación, el alma y el espíritu suben como uno. Pero cuando la persona muere sin salvación, el cuerpo se queda en la tierra. El alma baja al infierno, pero el espíritu se separa del alma y sube a Dios que le pertenece. Y Dios recoge ese espíritu. ¿Me están entendiendo? Cuando morimos en salvación ahora, el alma sube directamente con el espíritu y lo lleva a Dios. Ahora, hay dos condiciones, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, las personas no recibían lo que llamamos hoy, conocemos como el bautismo del Espíritu Santo, pero tenían el Espíritu de Dios, el soplo de Dios que le dio en Adán. Y cuando la persona moría, como Abraham, el espíritu de ese hombre, con el alma de ese hombre, iba al lugar de paz, porque le pertenece. Ese hombre no moría, no le pertenecía. No le pertenecía. Ese hombre tenía la vida de Dios. Dice que el alma se separa y el espíritu. Ahora, cuando Cristo nos bautiza a nosotros en Espíritu Santo, estoy confundido, me confundí, le pido perdón. Cuando Abraham moría, el espíritu de Abraham le pertenece a Dios, pero el alma se queda en el lugar santo como un hombre normal. Él es un hombre, por eso dice Eclesiastés que el espíritu sube a Dios y el alma se queda en el infierno, pero en la parte de lo que era el seno de Abraham. Cuando Jesús viene y nos bautiza, nosotros subimos ahora al cielo, el cuerpo se queda en la tierra, pero nosotros subimos con el Espíritu Santo y el alma unido, porque eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y tú subes con el Espíritu Santo como el sello, como la naturaleza tuya. Tú subes con ese espíritu. Tu alma nunca se va a separar de ese espíritu, porque el espíritu es parte de ese ser, es el nuevo Adán. El antiguo Adán perdía el espíritu, pero el nuevo Adán no pierde el espíritu de Dios. Por eso es que cuando ahora venga la resurrección de entre los muertos, todo el que fue sellado con el Espíritu Santo y tiene el nombre de iglesia, hijo de Dios, cuando se levanten entre los muertos, esa alma y ese espíritu convierten ese cuerpo en un cuerpo de acuerdo al espíritu y al cuerpo de Jesús, porque ya trae el espíritu y se hace el hijo perfecto de Dios, que es la iglesia. El que no tiene ese Espíritu Santo va a ser levantado, pero como un alma y un hombre. Y es lo que van a las naciones. Son hombres que tienen vida de Dios. Dios les da vida, no sé en esa parte cómo será. Pero no tienen la esencia de Dios como hijos. No son hechos de acuerdo a Dios, a la sustancia divina. Eso es lo que habla Eclesiastés. Y en el Nuevo Testamento habla de que somos sellados con el Espíritu Santo. Son dos partes distintas, pero el camino es el mismo, es hacia el cielo. Sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo Testamento, en diferentes lugares, en la tierra prometida, en el cielo prometido, pero son salvos. Entonces, si usted muere hoy y usted está sellada y usted está bien delante de la presencia de Dios, usted sube su alma instantáneamente a la presencia de Cristo.
Cuando venga el día de la resurrección de los muertos, la primera resurrección, como dice 1 Corintios 15, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén vivos nos iremos, como dice la palabra. Esa es la iglesia. El cuerpo de esos cristianos, que son el cuerpo de Jesús, se levantarán, se unirán a esa alma, a ese espíritu, y serán eternamente los hijos de Dios. Los que queden para la segunda resurrección, como habla Apocalipsis 20, traerá el Señor las almas, lo meterá en el cuerpo, levantará todo cuerpo y lo pondrá en el lugar del juicio. Los que sean hallados en el libro de la vida de Jesús pasarán a las naciones, y los que no sean hallados en el libro de la vida de Jesús pasarán al lago de fuego. Más o menos cronológicamente, esa es la verdad. Los que digan otra cosa, usted le hace esta pregunta: ¿fuiste al cielo a averiguártelo? ¿Alguna vez te diste un paseíto por el infierno? ¿Llegaste a ver ese lugar que tú dices que existe? Porque la Biblia no lo dice. Y si Dios no informó otra cosa, ¿por qué hemos de pensar cosas que no haya informado el Señor? Hombres de mente corrupta, confundidos en la verdad, con doctrinas equivocadas. Eso es más o menos la cronología bíblica de los dos tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Los hombres que el Espíritu se aparta de ellos, y los hombres que no se aparta el Espíritu. Amén. Me parece que es bastante larga la información, no sé si la han podido apreciar completamente, pero tenga algo presente. El cristiano que está sellado con el Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo se va para arriba. El cristiano que no está, que está sellado, o mejor dicho, el salvo, que ha recibido el perdón de sus pecados, aunque no haya recibido el Espíritu Santo. Escuchen bien, el creyente que no haya recibido el Espíritu Santo, o el creyente que esté a media con el Espíritu Santo, pero está mal con el Señor, porque no está viviendo una vida perfecta, pero está salvo, muere y se va para arriba también. El problema es cuando vengan las resurrecciones, ¿en cuál lo van a levantar? Al que está perfecto delante del Señor, como Dios lo pide, lleno del Espíritu Santo, esa persona se va en el primer rapto. El que no esté lleno del Espíritu Santo porque perdió esa bendición, como las 5 vírgenes insensatas, se queda para la segunda resurrección. Está ahí arriba, va a ser salvo, pero tiene que ir delante del juicio. A pasar por el juicio entonces. Oh, sí. Si no tiene el Espíritu Santo, todo el mundo pasa por juicio. Todo el que no tenga el Espíritu Santo tiene que ir al juicio. Pero ahí Cristo va a ser su abogado, ¿no? ¿De quién? De ese creyente. Sí, Cristo. Acuérdese que el que no se halló en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero, el que tenga el nombre inscrito por Jesús en ese libro, tiene salvación. Pasa a las naciones. Antes de su muerte o después de su muerte, no importa. El problema es que esté en ese libro inscrito. Si no hay su nombre ahí, como dijo Apocalipsis 3, que leímos, te borraré del libro de la vida. El que lo borre, bueno, ese nunca sube ahí arriba. Nada más que al juicio. Y de ahí para el infierno. Dios mío, al lado. Para el lago de fuego. Ese es el infierno. La segunda muerte. Pregunta. Nos queda un poquito más. ¿Podemos? Otra pregunta puedo contestar. ¿No? Esta iglesia no tiene preguntas, qué bueno. Están bien, no hay problema. Nos sentimos. No sé si estamos bien o no, pero sí estamos claros. Están bastante claros en muchas cosas. Las preguntas vienen muchas veces porque uno oye cosas como la hermana que estaba diciendo, Olga, oye, me dijeron esto, lee la palabra y dice, oye, ¿y esto qué significa? El que lee mucho Biblia tiene muchas preguntas, se lo aseguro yo. Amén. Lean Biblia y verán cuántas cosas van a preguntar. ¿Ya? ¿Quedamos ahí entonces? ¿Claro todo? ¿Alguna confusión en esa parte? Esa última pregunta es interesante.
la cronología de cómo vamos a ir al cielo. Hay muchas personas que piensan, hay mucha doctrina de que la gente está durmiendo, de que las almas no suben al cielo, de que van a vivir en la tierra. Hay muchas doctrinas que, por causa de qué, de hombres confundidos, con malas intenciones, porque por eso Dios no les revela la verdad por sus intenciones, que toman una parte de la Biblia y no miran el libro completo. No miran el libro completo, toman una partecita y entonces no saben cómo poner eso dentro de la cronología bíblica. Porque ahí es donde está lo importante cuando uno estudia una doctrina, poderla ver cómo camina la doctrina a través de todos los libros. Cómo podemos ir desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, si es necesario, con la doctrina. Entonces, no se puede hablar, por ejemplo, de la eternidad sin ir a Apocalipsis. No puedes, porque es allí donde más claridad hay de la eternidad, de qué va a haber en los últimos tiempos. Ese es el libro que nos lleva más allá de los evangelios, de las cartas, nos lleva más allá de este mundo. Es el libro que más... Todos los libros dan énfasis en la eternidad, pero es el que nos abre los ojos más a lo que hay del otro lado. Amén. Pregunta. No hay ninguna otra pregunta. ¿Quiere una pregunta para terminar? Hay espacio. Vamos, que hoy podemos. Bueno, entonces vamos a pasar a la cena. Vamos a tomar la cena del Señor. Amén.